Siguiendo con... Bueno, pero sí, imagino que para hacer una pirámide hacía falta hacer cálculos más complicados que un ángulo recto. No, seguro. Hay un papiro, uno de los que llegó hasta nuestros días, que está en un museo inglés, que tiene dos nombres. Se lo conoce como el papiro Rhind, porque bueno, Rhind fue el que lo compró, un inglés que lo compró en Egipto. O el papiro de Ames, que es realmente el escriba, el que llega a escribir eso. Ese papiro es muy interesante porque es como un manual de estudio. Y entre las, digamos, las cuentas que hacen, calculan el volumen de una pirámide truncada. El cálculo del volumen de una pirámide truncada es realmente complicado porque, bueno, una pirámide truncada es una pirámide a la cual le cortan la parte de arriba y la sacan. ¿Cómo uno lo haría hoy en día? Hoy el cálculo lo haría de la siguiente manera. Con trigonometría calculo cuál es la altura de la pirámide del pedacito que saqué, y entonces calculo el volumen de la pirámide completa, después calculo el de la chiquitita y los resto. Esa es una forma fácil de hacerlo. El problema es que los egipcios y los babilonios, que también calcularon ese volumen, no tenían trigonometría. Así que el trabajo era mucho más artesanal, ¿no? Lo primero que hicieron fue, con construcciones geométricas, probar que el volumen de una pirámide completa es 1/3 del volumen del cubo que la contiene. Después lo que hicieron fue una pirámide truncada, la miramos desde arriba, la cortaron en 9 pedacitos. El pedazo central es un cubo, entonces ese lo pueden calcular. Con las 4 puntitas las juntás y te les queda una pirámide completa. Esa la pueden calcular el volumen. Y con los 4 pedazos laterales lo ponen uno sobre el otro y arman 2 cubitos más. Uno con estos dos y otro con estos dos. Entonces, con esos trucos de partir las formas geométricas e ir calculando volúmenes de figuras que conocen el volumen, podían calcular el volumen de una pirámide truncada. Y eso se encuentra en el papiro de Ames. Porque además, bueno, claro, eso no se puede hacer empírico, no es que lo fueron poniendo ladrillos porque sí, como se les ocurrió, sino que había cálculos previos. Tenían que hacer un cálculo previo de la cantidad de piedra que necesitaban para hacer qué construcción. Tenían herramientas de construcción para mantener ángulos de una piedra sobre la otra. Tenían varias, digamos, algún cálculo de lo que tiene que soportar una estructura deben haber hecho, porque hay varias pirámides que comenzaban con un ángulo y se daban cuenta que la estructura no iba a soportar. Entonces en la mitad de la construcción cambiaban el ángulo de la pirámide y la hacían más bajita. Es decir, de alguna forma tenían que tener alguien que haga los cálculos. Pues uno se imagina, podrías equivocarte y esta pared de una pirámide que termine mal, digamos. Vos sabés que está esta mirada etnocéntrica que le adjudica a los marcianos y demás a extraterrestres la construcción de pirámides, de una manera de no reconocer que había culturas tan antiguas que manejaban seguro, mucha información, mucho dato, mucho trabajo de la inteligencia, ¿no? Mira, estas ternas pitagóricas, por ejemplo, para calcular triángulos rectángulos que se usan para la construcción, para marcar digamos, uno tiene un montón de números como el 3, el 4 y el 5, que al cuadrado, que cuando sumas el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, te da el cuadrado del tercero. Los babilonios se encontró una tableta en la cual tenían ternas pitagóricas en cada renglón, sustancialmente distintas una de la otra. ¿Qué es sustancialmente distintas? Que estaban asociados a triángulos rectángulos donde iba cambiando el ángulo de a 1 grado. Es decir, en cada renglón iba cambiando. Si vos le das ese ejercicio para hacer a alguien, hoy día, alguien que sabe matemática, le va a costar un cierto trabajo. Sin embargo, ellos de alguna forma lo hicieron. Tenían forma de calcular ternas pitagóricas mucho antes que naciera Pitágoras, ¿no? Para los griegos sí ya era otra cosa, ¿no? Por algún motivo oculto como el de Nobel, que no quiere en su testamento que se le dé el premio matemático,
también era una cosa sagrada para los griegos, ¿no? Al revés, pero era sagrada. Sí, los griegos usaban la matemática para la elevación del alma. Ellos, era como una religión. Ser pitagórico, por ejemplo, era filosófico, era una manera de algo investigar. filosófico. Había como grados dentro de la escuela, vos entrabas como un iniciado, en algún momento te promovían, es decir, te iban contando los secretos matemáticos que le elevaban el espíritu teóricamente, pero bueno, fue otra etapa, se hicieron grandes adelantos teóricos y lo que sucedía es que les avergonzaba profundamente los desarrollos que eran que usaban la matemática aplicada, digamos, ¿no? Los cálculos que necesitaban para hacer una polea o cosas por el estilo, digamos, ¿no? Así como el trabajo manual, digamos, Sí. no era digno del espíritu. No, de hecho, quedaron muy pocos documentos de esa época porque justamente a los matemáticos los avergonzaba. Y Pitágoras llegó a tener poder, ¿no? La gente que lo seguía tuvo tierras, ¿me contabas? Sí, sí. Digamos, el fin de la escuela pitagórica se debe a que en una guerra se conquistaron tierras y el rey decide darle las tierras a los pitagóricos y eso no le gustó a la gente común, y hubo una revuelta que acabó con la escuela pitagórica, que por un lado fue malo, porque bueno, eran científicos que gozaban del favor del rey, pero fue muy bueno en el sentido de que desperdigó matemáticos por todos lados eso. Entonces los matemáticos fueron a otros lugares del mundo y hubo matemática en otros centros.